Isaías, capítulo número 18. Capítulo número 18. Vamos a leerlo todo, son 7 versículos, como lo vimos la vez pasada, y vamos a tratar de que nos rinda, pues, con la lectura y demás, para que podamos ir estudiando, pues, lo otro, ¿no? ¿Ustedes ven ahí los versículos, amigos de Google Meet? ¿En este momento se ven los versículos? Sí, señor. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Dice el versículo número 1, ¿cierto? Capítulo número 18 de Isaías, capítulo número 18, versículo 1, dice de la siguiente manera. Vengo a ti un segundito y te explico. 18.1, mientras que nos vamos acomodando por acá, que estamos enredados con el material. ¿Listo? Entonces, mira, 16, 17, lo de la semana anterior y lo de hoy. 16, 17 y 18. Ahí está. ¿Listo? Bien, vamos empezando ahora sí. Creo que ya estamos grabando. Efectivamente. Dice de esta manera. Ay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Cush. Estoy leyendo Isaías 18.1. La que envía por mar embajadores y en barcos de juncos sobre la faz de las aguas. Vayan, mensajeros ligeros, a la nación esbelta y de brillante piel, al pueblo temible desde siempre, nación vigorosa y dominadora, cuya tierra surcan ríos. ¿Correcto? ¿Estamos ahí bien? 3. Todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, al izarse pendón en los montes, miren, al tocarse el cuerno, escuchen. Que así ha dicho el Creador, estaré quieto y observaré desde mi morada, como calor ardiente al brillar la luz, como nube de rocío en el calor de la siega. Pues antes de la siega, al acabar la floración, su fruto en cierne comience a madurar, cortará los sarmientos con la podadera y los pámpanos listos arrancará y podará. Serán dejados juntamente a merced de las aves rapaces de los montes y de las bestias de la tierra. Pasarán allí el verano las rapaces y toda bestia terrestre allí invernará. En aquel tiempo se presentará un obsequio a Yud-Heh-Vah-Heh de los ejércitos, o Sebaot, del pueblo alto y obstinado, o puede ser también de piel brillante, y gente fuerte desde el principio, nación poderosa y conquistadora, la cual ríos cruzan su tierra hacia el lugar del nombre de Yud-Heh-Vah-Heh de los ejércitos, el monte Sión. Entonces, empezamos con las primeras nociones iniciales, ¿cierto? ¿Qué entendimos de esa primera lectura del capítulo número 18? ¿Qué podemos comprender o qué podemos ver del 18.1? Además que está bien complicado, ¿sí? Está bien difícil, está bien, digamos, encriptado el mensaje que aquí nos trata de dar el Creador a través de su profeta Isaías. Pero bueno, ¿qué entendieron ustedes? Ahora sí les pregunto, ¿qué entendimos? Si alguien nos quiere decir, sería muy bueno. ¿Alguien entendió algo de la lectura? Y eso que traté de colocarlo lo más sencillito posible porque en la Reina Valera está un poquito más confuso, pero traté de simplificarlo para que se fuera un poquito más entendible, ¿no? Está bien complicado. Bueno, el capítulo número 18, ¿cómo lo titula la Reina Valera? ¿Qué título le pone la Reina Valera? Profecía sobre Etiopía. Bueno, resulta que aquí no dice, a diferencia del texto anterior, no dice si es una profecía o es una maldición. O sea, no menciona qué tipo de mensaje es este. Simplemente parece como una profecía, pero no menciona como su tipo, ¿sí? Sin embargo, vemos que arranca diciendo que la tierra hace sombra con las alas que está tras los ríos de Cush. O sea, el primer versículo ya supone una dificultad en el nivel de comprensión. Está difícil, ¿cierto? Que hace referencia sin mirar los comentarios que hay en los comentarios, yo ya lo tengo pues resuelto, pero ¿qué creen ustedes que puede hacer referencia? ¿A qué creen ustedes que puede hacer referencia? Sergio.
Sí, te escuchamos. Este puede hacer referencia a la primera profecía de Daniel, la que estudiábamos la vez pasada. Desarrolla un poquito más la idea porque no la... Pues es la caída de Babilonia. O sea, recuerdas que en Apocalipsis también está, o sea, las profecías de Daniel. Pues creo yo. ya. Sí. Bueno, vale. No, en este caso no menciona, digamos aquí no ha mencionado nada a Babilonia o a los babilonios, menciona a otra gente, dice Cush, ¿cierto? ¿Sí lo ven ahí? Dice Cush, entonces pues no es directamente Babilonia el punto que está tocando esa lectura, ¿no? Dice ahí de la tierra que hace sombra con las alas. No lee eso y uno dice, no entiendo nada. Vamos a leerlo en la Reina Valera 60. Alguien que nos lo lea durito en la Reina Valera 60. Aunque por aquí hay micrófono. Hola. Cusita, si tiene que ver con la esposa de Moisés, ¿esa es la pregunta? Sí, está relacionado con la esposa de Moisés. La esposa de Moisés en algún punto es llamado Cusita, ¿no? Etiopía, vale, sí, listo. Ya un poquito más acercado a lo que vamos a leer. Rico, ¿vale? Listo. Vamos a leerlo. Dice, hay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Cush. Entonces, cuando yo leí el texto, cuando estaba haciendo la clase, lo primero que dije, pues obviamente todo es una interpretación de tipo profético. Sí, es una profecía, efectivamente. Pero si menciona los ríos, o si menciona el río, hay que mirar también el lugar como es. Entonces me puse a investigar, busqué desierto y pues para eso tengo el mapa en la parte de atrás. Miren ustedes el mapa en la parte de atrás. Solamente mírenlo, ya lo voy a explicar. Todavía no lo vamos a explicar bien. Pues, ¿de qué trata? Y vemos entonces que dice lo siguiente, el texto que estamos tratando de leer, ¿cierto? Vamos a volver a leerlo para que nos quede más claro. Vamos a volvernos a colocar por acá. Hay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Cus. O sea, menciona los ríos de Cus. Ahora, la primera pregunta de pronto sería determinar qué es Cush. Entonces, vamos a leer lo siguiente. Voy a leer el análisis que yo hice en la parte de atrás. ¿Quieren leerlo ya? Vamos a ver. Dice análisis del capítulo 18, ¿cierto? Del 1 al 7. ¿Sí lo ven ahí atrás? Los comentarios. Son los comentarios que yo le hago al texto. El capítulo 18 es una profecía de esperanza hacia otro pueblo denominado Cush. ¿Por qué interpreto yo que es de esperanza? Por todo lo que dice el contenido. O sea, lo que dice Cero en los comentarios es el comentario general de todo el capítulo, o sea, no solamente del versículo 1. El capítulo 18 es una profecía de esperanza hacia otro pueblo denominado Cush. ¿Quién es Cush? Sería la primera pregunta, ¿cierto? Según la escritura, Cush o Cus, ¿cierto? Es hijo de Cam, hermano de Misraim y de Canaán. ¿Dónde lo podemos ver? En Génesis 16. Alguien que me haga el favor y lo busque rápidamente. Génesis capítulo número 10, versículo número 6, para que ustedes también lo puedan ver y comprobar dicha información, para que ustedes vean de dónde sale o cuándo aparece Cus. Entonces vamos a leerlo en Génesis capítulo número 10, ¿cierto? Génesis 10, versículo 6. 10, 6. Dale, sí. Dame un segundo, Juanpe. Dale, Alicia, te escuchamos. Cus es lo mismo que Etiopía, porque es que en la Biblia que yo tengo dice que está tras los ríos de Etiopía. Vale, ya ahorita vamos a explicar por qué algunas versiones de la Biblia utilizaron la palabra Etiopía, que puede ser válida dependiendo en qué contexto usted entienda Etiopía. Sí, pero ya la vamos a ver, tranquila que ya la vamos a ver. Dale, Juan Pablo, te escuchamos. Génesis 16. Génesis 10, 6. Sí. 5. De esto se poblaron las costas, cada cual con su lengua, conforme a sus familias y su nación. Los hijos de Can, Cus, Misraim, Sub y Canaán. Exacto, es decir, Cus es descendiente de Noé, pero por la rama de Cam. Entonces, Cam tuvo estos hijos, Cus, Misraim, ¿cuál es? Egipto, muy bien, Cus, Misraim, perdón,
Fut, ¿y cuál más? Y Canaán. Canaán, que es, pues, la tierra de Canaán, ¿cierto? Digamos que las 6 tribus cananeas, ¿no? Jebuseos, fereceos, que por ahí los menciona cada rato, que Dios dice que los va a destruir, o que los destruyó a causa de su maldad, más bien. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo esto ahí? ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Esos cananeos son pueblos babilónicos? No. No. Babilonia es otro. Babilonia es hijo de Cus. Míralo más adelante. Dice, y los hijos de Cus, Seba, Jávila, Sapta, Raama, Sapteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. ¿Sí? O sea que Cus es el padre de Nimrod, que es el fundador de Babel, ¿cierto? Y Cus es descendiente de Cam, hermano de Egipto. Sí, o sea, están todas las familias ahí relacionadas en esa lectura. ¿Me hago entender? Es decir, que Egipto viene siendo tío ¿de quién? De Nimrod. ¿Sí? ¿Me hice entender? Ya hacemos aquí la gráfica para que nos puedan, para que se entienda un poquito mejor. ¿Listo? Los de Google Meet, ¿estamos entendiendo hasta ahí? No, Sergio, qué pena contigo. Por favor, repites otra vez. Yo la verdad quedé perdida. Listo, vale, vamos a volver a repetir, ¿listo? Estamos diciendo entonces que tenemos a Cus, no, a Cam, ¿sí? De hecho, hagámoslo desde atrás, desde Noac, ¿cierto? Entonces, Noac, solamente los nombres que necesitamos, porque si nos ponemos a hacerlos todos, nos demoramos. Está Cam, digo, Noé, ¿cierto? Noé tiene varios hijos, centrémonos solamente en la familia de Cam. Cam tiene a los siguientes hijos según este texto. Cus, Misraim, que Misraim, ¿qué significa? ¿O qué nombre es Misraim realmente? Egipto. Se puede encontrar cualquier Torah, cualquier texto en hebreo, y Egipto es Misraim, ¿cierto? Entonces, Cam tiene a Cus, a Misraim, a Fut y Canaán. Es decir, Cam es el padre de Egipto, ¿cierto? El padre de Cus y el padre también de Canaán. ¿Sí? Y bueno, y de Fut, que no lo mencionamos mucho ahí. ¿Ok? Y Cus, que sería hijo de Cam, nieto de Noé, tuvo los siguientes hijos: Seba, Jávila, Sapta, Rama, Sapteca, los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Sí, o sea que Nimrod viene siendo nieto de Cam, bisnieto de Noé. ¿Vale? En un árbol genealógico saldría así fácilmente. Para que lo sepan rapidito, Misraim es tío de Nimrod, porque es hermano de Cus. Sí, es un árbol genealógico rápido, basándome solamente en 4 versículos que están acá. ¿Estamos de acuerdo? Creo que ya quedó un poquito más claro. Volvamos nuevamente al texto, al versículo número 1. Ah, no, perdón, faltaron parte del análisis. Dime, cuéntame. Cus, o sea, que sería Etiopía. No lo he explicado todavía. Vamos ahí. Primero Ya. vamos viendo de dónde surgió. Perdón. Dale, entonces, Cus es hijo ¿de quién? Cus es hijo de Cam. Muy bien, eso, no se pierdan. Cus es hijo de Cam. ¿Y hermano de quién? De Misraim y de Canaán. Ahí está. Lo acabamos de explicar, ¿cierto? Lo acabamos de explicar. Cus, además, es padre de Nimrod. Lo acabamos de leer. Génesis 18, ¿cierto? O sea, estoy solamente, digamos, comentando el texto que ya acabamos de leer, ¿sí? Y también se menciona por allá en Salmo 7.1 que Cus es uno de los hijos de Benjamín. Leamos un momentico Salmo 7.1. Vayámoslo buscando. Salmo, capítulo número 7, versículo número 1. De Benjamín. Pero ya voy a explicar el texto porque el texto puede tener doble significado y ahí sí lo vamos a dejar como rebotando porque no me cuesta como entenderlo, ¿sí? 16. ¿Listo? Entonces, esto es lo de las semanas anteriores con los folletos que faltaban y esto es lo de hoy. Y lo mismo allá si me le pasan a Geraldine. Entonces, la bolsa de adelante, la que va con los folletos, Geraldine, es de las semanas anteriores y la que va sola es lo del día de hoy. ¿Listo? Ahí está. Entonces, nuevamente vamos a leer
No, vamos a leer Salmo, capítulo número 7, versículo 1. Vamos, Salmo, capítulo número 7, versículo 1. En esta versión digital no está. O sea, aquí, yo no sé, mocharon el texto y sencillamente no está. Pero miren lo que dice la Reina Valera en el 7.1. ¿Qué dice la Reina Valera en el 7.1? En la versión impresa. ¿Cómo dice? La meditación de David cuando cantó al Señor a propósito de Cus, el benjaminita. Exacto. Entonces, ahí menciona en el Salmo 7.1, Cus, el benjaminita. Es decir, ese texto ha dado para mucho debate, porque hay unas versiones que colocan que Cus es hijo de Benjamín, pero esa traducción, como tú lo estás leyendo, debería ser lo correcto. Es decir, hay un Cus que es descendiente de Benjamín, pero no necesariamente su hijo. Sí, o sea, yo puedo ser descendiente de Abraham, pero no necesariamente hijo de Abraham, porque Abraham tuvo pues varios hijos, pero yo no soy hijo de Abraham, que Abraham murió hace 4.000 años, no sé, ¿sí? Pero puedo ser descendiente de Abraham, claro. Entonces, hay que aclarar ese texto, Salmo 7.1, probablemente no haga referencia a uno de los hijos de Benjamín, la tribu, no, hace referencia es que había un benjaminita llamado Cus, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa la palabra Cus? ¿Alguien lo vio por ahí? ¿Alguien que nos diga qué encuentra? Para no dar yo la definición aquí que yo tengo. ¿Perdón? Dice que origen Etíope. Así es como la traducción lo da. Bueno, vamos a seguir. Digamos que, por ejemplo, Números 12.1. Miremos un momentico ese texto, que es el texto que tú nos mencionabas, el texto de la esposa de Moisés. Éxodo, no, Números. ¿Dije Éxodo? No. Números 12.1. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Cómo dice? Números 12.1. Dice de la siguiente manera. Números capítulo 12, versículo 1. Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, hablaron contra Moisés, ni siquiera contra la mujer, sino contra Moisés, a causa de que él había tomado mujer cusita. Hay mucho debate si esta hace referencia a Séfora o hace referencia a otra mujer que Moisés pudo haber tenido después de Séfora. Ahí realmente no podría yo aclararlo honestamente porque no me acuerdo, no lo preparé por ahí, pero la mayor parte de las personas en los comentarios opinan, los comentaristas, ¿cierto? Opinan que puede ser el origen étnico de Séfora. Ahí lo vamos a dejar picando porque no sabemos realmente, en ese momento no me acuerdo, ¿vale? Cus se empezó a relacionar con Etiopía. Estoy viendo nuevamente los comentarios que yo hice, ¿cierto? Cus se empezó a relacionar con Etiopía. Es decir, esta parte va a darle respuesta a Stephanie, a Alicia, que nos acaba de hacer la pregunta de si es correcto utilizar el nombre de Etiopía para Cus. Dice, Cus se empezó a relacionar con Etiopía en la traducción de la Septuaginta, en la que se tradujo Cus como a Etiopía. Y ahí lo podemos ver en los comentarios, lo estoy leyendo ahí directamente del texto que tenemos, de la hojita del día de hoy. Entonces, ¿dónde se empezó a utilizar Etiopía para referirse a Cus? En la traducción Septuaginta. Y aquí lo estoy leyendo todavía en los comentarios, según Flavio Josefo, a los habitantes del norte de África se les llamaba en general cusitas, es decir, cusitas, antigüedades judías, apartado 1, parágrafo o párrafo 6. Es decir, para que quede claro, la palabra cusita, y espero que quede claro eso, no hace referencia exclusivamente a etíopes, sino a los habitantes de la parte norte de África, ¿sí? Donde hay más que etíopes. ¿Me voy a entender? O sea, en la parte norte de África no habitan solamente etíopes, hay otros pueblos. Pero el término cusita se empezó a utilizar después únicamente para los etíopes, lo que estaba mal, está mal, porque realmente el término cusita, repito, el término cusita hace referencia únicamente a los habitantes del norte de Egipto. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí?
Ahora sí quedó un poquito más claro, más entendible. Entonces, cuando yo leo etíope en la versión Reina Valera o en cualquier otra versión, me toca rápidamente mirar en el hebreo si dice Etiopía o si dice Cus. Yo les cuento que por lo general va a decir Cus y no hace referencia exclusivamente a Etiopía. No. ¿Me hago entender? Sí, estamos en... Es como yo decir latinoamericano, no, suramericano. Y yo creer que únicamente los colombianos son suramericanos. No, suramericano es una palabra que incluye desde Colombia hasta Argentina. ¿Sí o no? Suramérica. Es lo mismo. Cus es el nombre que se le daba a los habitantes del norte de África. ¿Vale? ¿Sí me hago entender? Lo confirmamos también con el comentario de Flavio Josefo. Dice aquí además en el comentario que yo estoy leyendo, en el comentario que yo hice, que la palabra Cus no hace referencia a un país, sino a un grupo humano en específico ubicado al norte de África, que eran por lo general con estas características, negros, que eran considerados valientes o fuertes y que además de eso fueron importantes para su tiempo. Importantes porque eran buenos en las matemáticas, eran buenos construyendo, eran buenos navegantes, tenían algún tipo de posición económica. Es decir, cuando hablamos de Cus o de Cusitas, tenemos que referirnos a personas del norte de África que tenían características de personas negras, eran negros. Los egipcios, la mayoría eran negros. Eso está claro, ¿cierto? De hecho, las estatuas de los egipcios vemos los rasgos, perdón, de personas negras. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó con ese documental que hizo la esposa de Will Smith, ¿sí vieron? Que colocó una persona negra y fue muy criticada, porque la época, como, o sea, ella, la esposa de Will Smith, hizo un documental en Netflix sobre Cleopatra, una faraona, y ella colocó a Cleopatra como negra, y la gente le cayó encima porque eso no es exacto históricamente. Sí, tienen la razón, no es exacto históricamente, porque Cleopatra no era africana, Cleopatra nació en Grecia, ella era griega. Entonces, ¿cómo una griega iba a ser negra? Eso no tiene sentido. Sino que mucha gente considera que todos los faraones, desde el primero hasta el último, fueron todos negros. No, porque hubo faraones blancos, hubo faraones hititas, hubo faraones probablemente de origen hebreo, hubo faraones griegos, hubo faraones romanos. Entonces, no todos eran negros. Cleopatra no era negra, Cleopatra era una griega, de ojos azules probablemente. ¿Vale? ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces, la esposa de Will Smith, pues, cayó en el error que cae pues, la gente que no conoce mucho de la historia egipcia. ¿Estamos de acuerdo? Considera que todos eran negros. Sí, claro. Y lo vemos, por ejemplo, también en la película de los 10 mandamientos, que ahí se fueron al otro extremo. Bueno, también eran los 50, ¿no? ¿Se han visto la película de los 10 mandamientos que dura como unas 6 horas? Que muestra la salida de Egipto y tiene tremendos efectos especiales para la época, ¿cierto? Todo lo hemos visto en algún momento. Dura 6 horas, más o menos. Creo que es la película más larga de la historia en Hollywood. Y en esa película todos los egipcios son blancos. Ya ese es un extremo que no, ya está mal. En la época de Moisés, los egipcios sí eran ¿qué? Sí eran morenos, negros morenos. ¿Me hago entender? ¿Estamos conviviendo usted? Entonces, Cus, dale. Ellos venían de personas que venían, o sea, los egipcios llegaron de una parte de la costa a habitar ahí, es que no me acuerdo muy bien. No, los filisteos. Los filisteos llegaron de las islas. Digamos, ellos llegaron a reformar las pirámides. Ah, bueno, eso sí. Ajá. Y que ellos eran habitantes natos. No. Venían de Babel. Que habitaron ahí y que las pirámides. Exacto. No era arquitectura de ellos, sino que los reformaron porque ya estaban ahí. Ya estaban. Hay dos hallazgos arqueológicos. El primero llamado el huevo, se me fue el nombre. Bueno, el huevo de Egipto, no tiene ese nombre, pero es un huevo que encontraron en Egipto, un huevo de avestruz. ¿Qué hacían ellos? Ellos, para poder representar el arte, pues tenían que utilizar lo que tenían, ¿no? Entonces cogieron un huevo de avestruz, que es como el tamaño de un balón de fútbol, para que se hagan una idea, y lo cocinaban, hasta que quedaba totalmente duro, casi como una piedra. Y encima de esa piedra tallaban, ¿sí? Y tallaron, se llama algo así como el origen de nuestra cultura, y muestran ese huevo que ellos llegaron a Egipto caminando, y cuando llegaron a Egipto ya estaban las pirámides ahí.
porque los egipcios no construyeron las pirámides, eso está más que claro, ¿sí o no? Tanto que todo lo que encuentran dentro de las pirámides, nada es egipcio. De hecho, las pirámides no tienen ni un solo jeroglífico egipcio, ni uno. ¿Sí sabían eso? Y el interior, las piedras y todo eso no tienen ni un solo tallaje egipcio. Solamente han encontrado un símbolo que han encontrado en otras construcciones que parece que fuera como un idioma antiguo. Lo han llamado atlantiano. Bueno, tiene muchos nombres, pero no se sabe realmente qué idioma es. No es egipcio. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y el otro es algo llamado la tabla Esmeralda, que es una tabla donde ellos cuentan que ellos llegaron a la tierra donde se ubicaron, caminando desde una gran torre. Miren la historia, ¿no? Desde una gran torre, donde ellos tuvieron que huir porque hubo parece que una sequía, huyeron y cuando llegaron a Egipto, según esa tabla, conocieron a alguien llamado Hermes, que les enseñó a fabricar cosas con piedra. Es raro, ¿sí o no? Muy, muy curioso. Bueno, eso es todo. Ahora, vamos ahora sí a los textos en mención, porque ahí es donde se pone bueno, esto. Dice el versículo número 1. Ya vimos como el contexto histórico, ¿no? Cus, la palabra o un término determinado para la gente que habitaba el norte de África. ¿Qué características físicas tenían? Eran negros, valientes, guerreros e importantes en otro campo como la construcción, las matemáticas, la navegación. Porque uno dice negro y uno se imagina gente de tonta o cavernícola, ¿cierto? Salvaje, y no. No todos los pueblos de la antigüedad eran así. ¿Ok? Hay de la tierra, estoy leyendo el versículo 1, hay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Cush. ¿Sí? Entonces yo rápidamente me puse a mirar el norte de Egipto y dije, ¿cuáles son los ríos en Cush? En toda esa zona del norte del norte de África, perdón. En el norte de África, ¿cuáles son los ríos? Y encontré que el río más importante ahí es el río Nilo, ¿vale? Entonces, yo dejé por ahí, creo que mi cartuchera, me hacen el favor, me la pasan, es la que tiene cosas militares. Ya le recibo. Bueno, más o menos es lo siguiente. Voy a dibujar como la cabeza de Egipto, la cabeza de África, tenemos la palabra Egipto en la boca. ¿Sí? Más o menos algo como esto. Y aquí viene el río Nilo. Sí, ahí ustedes también lo están viendo en pantalla. El río Nilo, que es grandísimo. Y aquí sale otro río que es el río Nilo Azul. El río Nilo Azul. Y ese sería el río Nilo general. ¿Listo? Entonces el Nilo Azul y el río Nilo. Y ese lugar está rodeado por unas montañas. Todo esto es una zona montañosa. Esa zona montañosa se llama el macizo etíope. Macizo etíope o también Abisinia. Macizo etíope o Abisinia. ¿Qué sucede? Vamos a leer el texto para que vean por qué conocer la geografía de aquellos lugares es importante. Ya lo hemos visto en varios textos donde coloca profecías en relación a los lugares físicos, ¿cierto? Pero este también tiene un lugar físico que hay que mencionar. Y ojo lo que dice el texto de Isaías 18, entonces 1. Miren lo que dice lo siguiente. Hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Cush. Ven rápidamente, los ríos de Cush, el río Nilo y el río Nilo Azul, ¿cierto? Luego viene las alas, serían estas montañas. Estas montañas. Y dice que es la tierra que está detrás de esto, detrás de las montañas y detrás de los ríos. O sea, la profecía nos dice que están los ríos y están las montañas y detrás de eso hay una tierra a la cual Dios le está llevando un mensaje. O sea, que tampoco es a todo Cush, es una parte de Cush. ¿Y quién está en esa tierra? Ya, entonces aquí está, toda esta parte. Entonces, voy a colocarlo, que es lo que está en el mapa que está aquí en la parte inferior. Es lo que está aquí en el mapa, es lo que acabo de dibujar en pantalla. No, ni idea. Toda esta zona. ¿Sí?
sea, a esta zona de Kush es llevado el mensaje. Dice a Kush, pero no a todo Kush, al que se ubica detrás de los ríos, detrás de las alas que hacen sombra, o sea, detrás de las montañas, a esta tierra, a lo que estamos viendo en pantalla, es a lo que realmente va el mensaje, ¿vale? En la actualidad, ahí yo lo coloqué en los comentarios, en la actualidad, ¿qué países son? En la actualidad son los países de Sudán, Sudán del Sur, Eritrea, Somalia y Etiopía. O sea, ¿sí ven que Kush no sirve solamente para Etiopía? Miren todos los otros pueblos que hay ahí. Vuelvo y repito los países, aunque en el comentario 2 están mencionados. Los países que habitan esa zona del mundo en la actualidad, actualmente. Sudán, Sudán del Sur, Eritrea, Somalia y Etiopía. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos claros? Entonces, vuelvo y retomo desde arriba para que quede claro. Dios está diciendo, yo traigo un mensaje para Kush, pero no para todo Kush, solamente para el Kush que está ubicado detrás de los ríos, detrás de las montañas, en este sector, para ellos va el mensaje. ¿Me hago entender? Y en esta zona, efectivamente, sí encontramos a los etíopes. Ahora sí me hice entender. Es decir, cuando yo digo Kush, es una lista de pueblos, entre los cuales están los etíopes. ¿Cómo? No, a otros pueblos que habitan acá también. Pero digo que ahí también están los etíopes. ¿Me hago entender? Entonces, mire la confusión que crea la mala traducción de la palabra Kush, porque colocan etíope y nos dejan otros pueblos por fuera. Sí, puede ser que los etíopes sean los más representativos, pero no son los únicos. Había o hay otros pueblos ahí. Nótese que en la actualidad hay varios países, no solamente Etiopía. ¿Qué otros países hay ahí? Miren el comentario 2. Cerremos ahí la ventanita porque es que el ruido aquí. Gracias. Sudán, Sudán del Sur, Eritrea, Somalia y Etiopía. En la actualidad, si ustedes leen esos países, Sudán, Sudán del Sur, Eritrea, Somalia y Etiopía, si ustedes leen esos 5 países, rápidamente, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Es decir, yo le doy a usted, le digo, mire, analíceme estos 5 países. ¿Qué sabe usted de esos 5 países en la actualidad? Sudán, Sudán del Sur, Eritrea, Somalia y Etiopía. Son negros, ¿qué más? Guerra, idolatría, ¿qué más? Hambre, ¿cierto? Ese es el cuerno de África, es el lugar con más hambre del mundo. Somalia, de cada 10 niños, 7 mueren de hambre, o sea, es una cifra terrible. Dan mucho dinero y muchos alimentos. No llega, se lo dan, o sea, efectivamente sí lo dan. Hay gente, empresarios, futbolistas y demás, pero lo que llega a esos lugares es mínimo porque la ONU se queda con todo eso y eso lo revende. Es un negocio, es como la sangre, ¿no? La sangre usted va a un puesto y la dona, y después la Fundación Hematológica se la cobra al hospital, cada bolsa un montón de dinero. Se lo digo porque yo trabajé con la Fundación Hematológica y yo sé cómo funciona. Y ellos sacan todos los días, tienen muy buenos comunicadores sociales, donde ellos sacan todos los días la publicidad de done sangre. Sí, bueno, ellos reciben la donación por ley y luego se la venden al hospital. Es un negocio redondo porque no invierten nada. Si usted quiere donar sangre, vaya a un hospital. Eso sí sería donar sangre. Lo otro es darle un negocio redondo a la Fundación Hematológica. ¿Sí? Fundación Hematológica de Colombia, que es, repito, funciona de esa manera, ¿no? Esperen que me dicen por aquí que hay una persona que no haya. No escuchen. Hola. ¿Me escuchan en Google Meet? Hola. Jessica, ¿nos escuchas? Sí, señor. Listo, vale. Continuamos entonces, gracias. No había escuchado aquí cuando sonó la pantalla. Entonces miren que son lugares del mundo bien curiosos, ¿no? Yo creo que ustedes han visto, por ejemplo, videos de Luisito Comunica. En algún momento han visto, ¿cierto? Que recorre el mundo y eso. Y él tiene unos videos allá en Sudán del Sur y la gente se muere de hambre y él muestra cómo allá lo más importante para una persona es tener un arma. Sí, que las armas se consiguen medianamente fáciles. Es ya que un arma larga, o sea,
con una muy buena capacidad de destrucción, puede valer $400. Realmente no es mucho. 1.600.000 pesos. ¿Sí? Y que la gente utiliza las balas y las armas como moneda de cambio. Sí, o sea, es un lugar donde efectivamente hay mucha hambre, mucha necesidad. ¿Me he hecho entender hasta ahí? Entonces, cuando la Biblia habla de Cush, se refiere a un conjunto de personas que habitan el norte de África. ¿Sí? ¿Me hago entender? Habitan el norte de África. Pero, Tengo una pregunta. sí, Fuera de contexto. Esa zona, sí, voy a llamarla Etiopía, y entre Etiopía está Kush. no, al revés. Al contrario. Kush, dentro de Kush está Etiopía. Esa zona de Kush, Esa región, sí. dentro de Etiopía, y ahí era Egipto, o muy cercano. Sí, era del frente. Es que acá al frente está ubicado Arabia. Era el lugar donde vivía, sí, Yitro, ¿cierto? Era donde él vivía ahí. Y hay algunos arqueológicos. Petra se llama la ciudad y está tallada en piedra y se sabe que era de los madianitas. O sea, Sí. sí, pudieran haber tenido relación con los kushitas. Ah, sí, claro. Es que los dividía un terreno de agua, o sea, un espacio de agua, para que te hagas una idea, de unos 5 kilómetros, o sea, más o menos de aquí, pongámosle como Ayuelos, no creo que hayan 5 kilómetros de aquí allá. Sí. A la posibilidad que mencioné, que después tenemos que en nuestro caso. Sí, sí, claro. Además que notablemente Jetro conocía cosas de Egipto, ¿sí? Y se la pasaba como en aquel territorio, los egipcios eran comerciantes, quiere decir que de una manera u otra tuvieron contacto con esos pueblos de allá. A veces uno dice, no, en la antigüedad los pueblos no tenían contacto uno con nosotros, como que nos enseñaron eso en el colegio, en los colegios, ¿cierto? Nos enseñaron que en la clase de historia de sexto, ¿no? Y de séptimo. Entonces, romanos, griegos, egipcios, como que todos son aparte y nada tienen que ver uno con el otro, ¿no? Son todos conectados, están conectados. Como hoy en día ver Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, están todos conectados por productos como el petróleo, ¿no? Bueno, en aquella época no había petróleo, pero sí habían especias, comida que se intercambiaba y se vendía, ¿vale? ¿Estamos entendiendo esto ahí? Entonces, cuando la Biblia utiliza la palabra Cus, se refiere a un conjunto de pueblos, pero en esta profecía nos detalla que va a hablar puntualmente a unos pueblos que están ubicados detrás de los ríos, detrás de las montañas, y donde ahí sí están unos cusitas que son puntualmente ¿quiénes? Los etíopes. ¿Me hago entender? Como si yo le dijera, voy a hablar a los colombianos, puntualmente los que se ubican en el altiplano cundiboyacense. Bueno, le hablará de Cundinamarca y el departamento de Boyacá. Es algo así más o menos. ¿Me he hecho entender? ¿Un poquito más claro? Seguimos. Como si dijera, voy a hablarle a los suramericanos. Únicamente los que se ubican en la cordillera oriental, central y occidental. Va a hablar a los colombianos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Seguimos. Otra vez leamos el versículo 1 y el versículo 2 para que nos quede todo como conectado con la explicación contextual histórica. Miren que para entender profecías, para entender la Biblia es obligatorio un conocimiento histórico y es obligatorio un conocimiento geográfico. ¿Sí? Para eso creo que el Creador nos ha permitido tener esta clase, para que usted pueda entender la profecía, pero no como un montón de cosas bonitas, sino como real o algo real. Dice, hay de la tierra, estoy leyendo el 18.1, voy a leerlo como bien leído, hay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Cush. Entonces nos toca irnos a Cush, la parte norte de África, después de los ríos, después de las montañas, es a ellos a quien va el mensaje. La que envía por mar embajadores, o sea, está diciendo que no es a todos los cusitas, es únicamente a los cusitas que tenían desarrollado un sistema de navegación. Y esos eran los etíopes. Seguimos. Los que envía por mar embajadores y en barcos de juncos sobre la faz de las aguas. Vayan, mensajeros ligeros o rápidos, a la nación esbelta y de brillante piel, al pueblo temible desde siempre, nación vigorosa y dominadora, cuya tierra surcan ríos, cuya tierra surcan ríos. Si ustedes miran el mapa, lastimosamente me quedó algo pequeño, pero voy a ponerle aquí un poquito de zoom. Ustedes no le pueden hacer zoom, pero se lo pueden acercar bien a la cara.
Y ahí ven algunos ríos después de la montaña, claro. Después de las montañas, ¿sí? Una lupa. Están las montañas y en este territorio, o sea, este terreno que ustedes ven acá, tiene varios ríos. Y eso es poco habitual en África, porque acuérdense que en África sufren mucho por el agua, ¿sí o no? Es un lugar muy seco. Y además está acá al frente, en Arabia está el lugar más seco del mundo. Que Dios después dice que Israel cruzó este desierto, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del mapa de las 42 paradas? Exactamente. Está todo como conectado. Entonces, cuya tierra surcan ríos. Volvamos nuevamente a la lectura para que nos quede claro. Hay que hacer pronto una clase de geografía porque estos lugares es bueno entenderlos también y eso abre un poquito más la perspectiva a las profecías, ¿no? Hay un libro que yo me leí, que me costó mucho terminar, es una Biblia, y ahí lo tengo arriba, de la geografía de Israel, y es bien interesante porque conforme uno va leyendo, yo me iba acordando de los pasajes, y dije, no, estoy leyendo mal. Tengo es que leer los pasajes y utilizar el libro de referencia. Y empecé a leer los pasajes y busqué en el libro, mire, claro, que tiene mucho más sentido. No es cosas bonitas, son cosas reales. Solamente que estaba en un lenguaje de aquella época como muy, no sé, poético, encriptado, metafórico. Dice, la que envía por mar embajadores y en barcos de juncos sobre la faz de las aguas. Es decir, el creador dice, voy a dar un mensaje a Cush, pero no a todo Cush, únicamente a los que están después de los ríos, detrás de las montañas, ¿sí? A los que en esa tierra envían a otros pueblos embajadores en barcos. Ya no lo puntualizó. Es como si yo dijera lo siguiente, voy a hablar a los suramericanos, los que se ubican en las cordilleras central, oriental y occidental, a los que tienen fama de narcotraficar. Ya uno diría, el mensaje es claro para qué pueblo va. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces ustedes me dirán, ¿por qué los etíopes, ahora sí hablando de los etíopes, por qué los etíopes, les pregunto, ¿por qué los etíopes mandaban mensajeros a otros pueblos? ¿Sí o no? Vamos a leerlo. La que envía por mar embajadores y en barcos de juncos sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dice, vayan mensajeros rápidos a la nación esbelta y de piel y de brillante piel. Es decir, está diciendo el texto, ellos siempre han enviado mensajeros a otros pueblos. Ahora nosotros los hebreos les vamos a enviar unos mensajeros para llevarles el siguiente mensaje que está en el versículo 6 y 7. ¿Ya se pudieron hacer un poquito más la idea del capítulo? Sí, en que es enredado, pero conforme uno lo va abriendo punto por punto, va cogiendo mucho más sentido. Y miren lo que dice. Yo sí estoy grabando. Sí. Dice, la que envía por mar embajadores en barcos de juncos sobre la faz de las aguas. Y la pregunta es, ¿por qué los etíopes mandaban mensajeros a otros pueblos? Es más, mandaban tantos mensajeros que tenemos etíopes en prácticamente todas las culturas de la antigüedad, fueron visitados por los etíopes. ¿Qué estaban haciendo los etíopes entonces? ¿Qué buscaban los etíopes? Digo para ver si lo podemos entender un poquito más. Entonces, los etíopes mandaron mensajeros, pero Dios dice, ahora yo les voy a enviar unos mensajeros. Dice, vayan mensajeros rápidos, o sea, de la nación de Israel. ¿A dónde? A la nación esbelta. ¿Qué significa esbelto? ¿Qué es alguien? ¿Qué es algo? Sí. ¿Qué es alguien esbelto? Esbelto es alguien flaco y alto, o sea, delgado y alto, es alguien esbelto. Está describiendo físicamente a la gente de aquella región, que eran altos y flacos, ¿sí? Y dice de piel brillante o de brillante piel. Realmente debería decir de piel negra, ¿sí? De piel brillante. Al pueblo temible desde siempre, o sea, les tenían miedo. Nación vigorosa y dominadora, cuya tierra surcan ríos, ¿sí? Entonces los está enviando los mensajeros ¿a dónde? A Etiopía. Y describe a la gente del lugar, gente esbelta, gente negra, bravos para la guerra, ¿sí? ¿Me he hecho entender? Y ahora sí les cuento, a nivel histórico, que se sabe por qué los etíopes, es más, se cree que los etíopes llegaron incluso a América, ¿sí? Está medianamente aprobado eso, que aquí encontraron en Brasil lenguaje etíope y fenicio muy antiguo. ¿Y por qué? ¿De dónde?
Entonces, ¿por qué los etíopes mandaban tantos mensajeros a otros pueblos? ¿Qué estaban buscando? No es muy claro, porque riqueza no estaban buscando. Parece que por los pueblos era ofreciendo sus servicios como guerreros, su conocimiento y productos que ellos fabricaban, principalmente como el trabajo con el oro. O sea, iban como por los pueblos enseñando eso, obviamente a cambio de dinero, lógico, oro principalmente. Entonces, ¿qué era lo que hacían los etíopes? Mandaban a otras naciones, ¿cierto? Embajadores, todo tipo de embajadores, ofreciendo sus servicios como soldados, como orfebres, o sea, trabajadores del oro, y también como ofreciendo otros productos que ellos hacían. ¿Me hago entender? Es más, en Egipto, los protectores de los faraones eran todos etíopes, ¿sí? Y tenían un nombre puntual que en este momento se me va, pero ya lo buscamos. De ya lo anotamos. Guardia del faraón. Pero como era, los Medjay. Medjay. Los Medjay. ¿Sí? Y miren ustedes las imágenes de aquella época, los Medjay que eran negros, ¿sí? Altamente entrenados. Los Medjay entrenaban en el desierto bajo condiciones muy malas, pero los hacía unos guerreros impresionantes. Es más, se sabe que los Medjay eran más altos que los faraones, o sea, los faraones eran 1,70, 1,80 y los Medjay de 1,90, 2 metros de alto, sí, negros altamente entrenados y armados. ¿Vale? ¿Me he hecho entender hasta ahí? Entonces, ¿cómo se llamaban los negros, los etíopes que ofrecieron su servicio como guardia de los faraones? Medjay. ¿Se han visto la película La Momia? ¿Se han visto que en La Momia de dos, uno de los malos es un negro que está vestido como con ropas rojas, ¿cierto? Él es uno de los Medjay. Bueno, representación de esos antiguos Medjay, ¿no? Guerreros negros. Dime. Espera. ¿Encontraste algo, Miguel? Dale, léelo y miramos si conozco el tema. Dice que es como una Pégate el micrófono. Sí. Dice, trata como desglosarlo, pues dice que está tras los ríos de Etiopía. Sí. Dice que en los días de Isaías, Etiopía era una gran potencia mundial, gobernaba Egipto y era un rival principal de Asiria. Dado que Judá quedó atrapada en medio de este conflicto, podría tener sentido que Judá se alineara con Etiopía contra Asiria. Dice que en el año 715 a.C., un etíope llamado Shabaco obtuvo el control de Egipto como fundador de la dinastía 25. La dominación etíope continuó hasta el 633 a.C., cuando un egipcio nativo recuperó el trono. El término designa un área mucho más grande que la actual Etiopía, un área que incluye Sudán y Somalia. Lo que estamos viendo, ahí está tal cual. ¿De dónde lo sacaste, perdón? No, encontré ahí, está como chévere. Estoy buscando. Vale, está muy apegado a lo que estamos viendo, ¿no? Sí, Yo no lo conozco, no. Dice que envíe mensajeros por el mar. La escena muestra a los embajadores etíopes que viven para hacer una alianza con Judá y las otras naciones de la región contra Siria. Sí, era lo que buscaban, alianzas, sí, aunque principalmente ellos trabajaban, era mucho como de mercenarios, o sea, grupos de negros que trabajaban, eran en otros lugares pagados, sí, guerreros pagos, mercenarios. No eran tanto como hagamos un ejército en Etiopía, sino llevaban sus ejércitos a otros lugares a combatir. En Israel hubo ejército etíope, por ejemplo. En la actualidad los etíopes pueden adquirir nacionalidad en Israel. Eso está claro, ¿no? Sí, los beta, si los pueden buscar, beta Israel, se llaman así, son gente de Etiopía que reclama tener herencia hebrea y en el Estado de Israel les dan nacionalidad y les permiten prestar servicio. Creo que Juan Pablo va a preguntar algo. Si le prestan un momentico el micrófono, gracias. Buscando algo sobre los etíopes, lo que me mencionaba que eran mensajeros y pues diciendo que eran personas pues con físico, pues me imagino que muy bueno, ¿no? Notable. Notable. Le estaba leyendo el segundo de Samuel 18, lo que es con la muerte de Absalón, que ahí, bueno, hay un personaje, dice, voy a
voy a ir a avisarle al rey. Y Sí. le dice Joab, no es porque el rey acaba de morir. Y manda a llamar a un etíope para que vaya corriendo y le dé el mensaje al rey. O sea, hay son textos que si uno tiene claro, bueno, o entiende quiénes son los etíopes, como su forma física y a qué se dedica, uno entiende por qué manda un etíope. Seguramente quería que el mensaje llegara mucho más rápido. Claro, estaban entrenados en el desierto. Correr en el desierto debe ser difícil por la humedad, ¿no? La humedad es la cantidad de agua que hay en el aire, pero no llueve. Entonces, podemos ver entonces, ¿tienes una pregunta? Ah, pensé que... Entonces podemos ver entonces cómo los etíopes eran utilizados también, como dice Juan Pablo, como mensajeros. Y acabo de recordar que muchas de las maratones en el mundo, ¿quién las gana, no? Etíopes, keniatas, como esa zona, ¿no? Somalíes, que una vez escuché la historia de uno que entrenaba era desde pequeñito, porque la mamá lo mandaba a buscar agua y quedaba, pongámosle, a 20 kilómetros de distancia, y él hacía ese recorrido por el desierto corriendo. Y analizaban los pies de él en ese documental, y como caminó casi todos los días, kilómetros de ida, 20 kilómetros de venida, 40 kilómetros diario, la planta del pie de él era una cosa, o sea, grandísima, ¿sí? Era prácticamente como una palma abierta. Y lo que eso era que le daba una ventaja al competir con otra gente en maratones y demás. ¿Me hago entender? ¿Estamos comprendiendo hasta ahí? Sí, de seguro viene a... ¿Dónde se pasó para allá de vuelta? Sí. Es que de seguro él tuvo que dar el taxi allá. Vale, preguntas ahí. ¿Son los guerreros qué? ¿Listo? Sí. Sí, guerreros negros. Por lo menos en África se llamaban, en Egipto se llamaban así. Medjay. Ajá. ¿Listo? ¿Estamos comprendiendo hasta ahí? ¿Tenemos alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo claro, cierto? Continuemos. Entonces, ya dijimos que ellos mandaban muchos mensajeros a otros países, ¿no? Pero ahora es la oportunidad para que Dios les mande un mensajero. Y miren lo que dice. Ve y llévale este mensaje, pues estoy parafraseando porque no dice ese texto, no, ve y llévale ese mensaje a la nación vigorosa y dominadora, cuya tierra surcan ríos. Todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, al izarse pendón en los montes, miren, cerremos la puerta que don Nelson se demora. Dice, al izarse pendón en los montes, miren, al tocarse el cuerno, escuchen. Es decir, le está diciendo, yo les voy a enviar un mensaje tipo espiritual a la gente que está allá, a los etíopes. Dios les está extendiendo, ¿qué? Una esperanza. ¿Y la esperanza es cuál? Pero ¿qué dice moradores del mundo? Lo que pasa es que la expresión mundo es, creo que lo hemos dicho la vez anterior, o en la casi historia, la expresión mundo no es el planeta, sino un pedazo de tierra habitado. Entonces, por ejemplo, para los indígenas, el mundo era aquí, el altiplano, o sea, ellos creían que el resto del mundo estaba deshabitado. Entonces, el mundo es lo que tú sabes o lo que tú conoces como habitado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo le dijera, ¿cuál es el mundo para usted? Usted me diría, no, pues el trabajo, la casa, ese es su mundo, pero no es todo el planeta, es diferente, ¿sí? Es su mundo, es mi mundo. Seguimos. Dios les está diciendo, yo les voy a enviar un mensaje a través del qué o cuál va a ser la clave. El chofar, ¿sí lo vieron ahí? Y coloqué chofar porque pues cuerno es la traducción, pero realmente en el hebreo dice chofar. Entonces dice, Dios les manda un mensaje, dice, estén atentos porque cuando se hice el pendón en los montes, o sea, la señal en los montes y suene el chofar, escuchen atentamente. O sea, está diciendo que Dios también tiene personas llamadas en donde, en aquella zona del mundo, o por lo menos descendiente de los etíopes. O sea, que escogidos de Dios que tienen características de africanos. Eso no nos tiene que sorprender, pues a nosotros aquí en Colombia no nos debería sorprender, porque muchos de nosotros tenemos antepasados africanos y muchos de esos africanos eran incluso etíopes. Pero, por ejemplo, en países que son más racistas, ¿no? Como en Estados Unidos, decir que Dios tiene personas negras escogidas debe ser chocante, ¿sí o no? Y en corrientes extremas del judaísmo, como los jaredíes, para ellos los negros no pueden hacer parte del pueblo de Dios, ¿sí? Los jaredíes. Y veía yo, por ejemplo, un pequeño documental esta semana
yo no sabía, lo vi y me pareció interesante los datos que yo luego los confirmé, donde decían que hay una facción del judaísmo hasídico, yo no sabía, no tenía ni idea. Está el hasidismo, ¿cierto? ¿Se han visto el hasidismo? Blanco y negro, ¿no? Y hay varias facciones, ¿sí? Y hay una facción que es el Haredí, bueno, y hay una facción que se llama los lituanos. Y los lituanos, ellos, por ejemplo, le exigen a las mujeres trabajar, porque según ellos el hombre solamente tiene que dedicarse al estudio de la tradición y de la Torá. Y las mujeres aquí son forzadas a trabajar, los hombres no trabajan. Pero lo que me pareció más interesante o curioso o criticable es que ellos en la tierra de Israel han hecho sus barrios, ¿cierto? Sus propios barrios de lituanos y eso, y ellos le prohíben a gente de color, a gente negra, sin importar la práctica, que entre a esos lugares. ¿Sí? O sea, son abiertamente racistas. Yo no conocía esa facción del hasidismo, lo vi esta semana. Seguimos. Entonces, escuchen, le está mandando el mensaje. 4. Que así me ha dicho Yuhet Bajei. O sea, el mensaje que Dios les manda es el siguiente. Muchachos, estén pendientes a la señal, estén pendientes al chofar. ¿Por qué? Porque Yuhet Bajei dice esto. Estaré quieto y observaré. O sea, esto lo dice el Creador. Estaré quieto y observaré desde mi morada, como calor ardiente al brillar la luz, como nube de rocío en el calor de la siega. Es decir, el Eterno va a estar muy pendiente de lo que suceda en aquel lugar, muy pendiente. Y cuando llegue el momento, va a mandar rocío en medio del calor de la siega. Es decir, cuando esta zona esté totalmente grave, cuando esté grave, entonces el Creador va a mandar ¿qué? Su rocío. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos tocaría mirar en este momento qué sucede a nivel cultural allá en Etiopía y analizar, hacer un análisis y mirar y decir, cuando ellos estén en una decadencia, Dios va a enviar su rocío, o sea, su misericordia a ese lugar, porque Él tiene ya escogidos. ¿Sí me van a entender? Entonces yo me puse a mirar, pues obviamente, la cultura etíope hoy en día que es EIC, y encontré que en este momento ellos tienen una cercanía amplia con la Torá. De hecho, las iglesias allá son llamadas Mikdash, me pareció raro, Mikdash, y en cada iglesia hay una copia del arca del pacto, ¿sí? Y hay una en particular donde ellos dicen que en esa iglesia, que sería como la principal, está el arca de la alianza, la original, según lo que ellos dicen. Sí, bueno, eso sí ya queda más como para la especulación. Hay un libro, vale, ¿no es En búsqueda del tesoro perdido? ¿No? Que es donde se inspira la saga de Indiana Jones, ¿no? Ah, bueno. El libro de Enoch y la tercera carta de Esdras, o el tercer libro de Esdras. Sí. Entonces, los etíopes en este momento, o sea, hoy 2023, tienen una cercanía con la escritura, ¿sí? Sin embargo, allá en Etiopía llegó el Islam hace unos años, décadas, y está cogiendo o ha cogido mucha fuerza también en esa zona. Recuerden que el Islam llega también a imponerse, ¿no? Que además tienen muchos hijos. Si vieron el informe que salió ayer aquí en Colombia hablando de eso, cómo la tasa de nacimientos bajó brutalmente aquí en Colombia del año 2022 al 2023, 7.5. ¿Sí vieron eso? Y pues en el artículo yo vi la cifra 7.5 y en mi mente dije, está como muy alta, no sé. O sea, grave. Y voy a mirar en otros países cómo ha disminuido. Vi en Estados Unidos que la tasa había bajado 0.2%, en otros 0.8%. En el más así como grave, en Chile, 5.2%. O sea, Colombia es uno de los, no sé si el más, porque tampoco miré todos los países, pero Colombia es uno de los países que más sufrió que no ha tenido nacimientos, pérdida de natalidad, es la palabra, pérdida de natalidad de un año al otro. Es altísima la pérdida. Dice que el grupo que menos está interesado en tener hijos es de los 25 a los 34 años, que es el grupo donde hoy en Colombia menos están haciendo niños. Y llegó ahí está un poquito también todo eso de la ideología de género, ¿cierto? Porque el rango, yo mire rápidamente, yo comparo una estadística rápidamente con una con otra. ¿Cuál es el rango de edad donde más hay homosexuales reconocidos? En el rango de edad de 25 a los 35 años. Es decir, que en ese rango de edad es donde más está viendo la afectación de la ideología de género. Quiere decir que la población que menos que.
que menos va a tener hijos en Colombia. Y decían que la población de los 19 a los 24 es donde ha tenido como se ha disparado la cifra de nacimientos, ¿sí? O sea, estamos como en esa contradicción, ¿no? Es decir, la gente de mi rango de edad está muy afectada por la ideología de género, pero la población que viene detrás, tal vez no. Y yo digo, ¿pero por qué? Puede ser los efectos de la cuarentena, que como mucha gente no fue durante 2 años al colegio, no recibieron ese adoctrinamiento, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué generó? Que llegaran de pandemia con todos los instintos sexuales, o sea, a depredarse. ¿Sí me entienden? Eso no les importa, se veía. Sí, a depredarse en términos sexuales. ¿Sí? Es interesante, es un análisis que yo hago de las gráficas, ¿no? Seguimos. Entonces dice que cuando ellos están en el momento más grave, Dios les va a enviar ¿qué? Rocío. Entendamos el rocío como misericordia. Pero misericordia también como pequeñita, porque el rocío ¿cuánto dura? No dura casi. ¿Sí o no? Cuando uno se asoma y ve gotas así lloviendo, así con este sol, perdón, y uno se asoma y está cayendo gotas, está como rociando. ¿Sí o no? Rocío, algo que no dura. Se llaman aquí también, ¿cómo es que le llaman? ¿Espantabobos? ¿Espantapájaros? Seguimos, espantabobos, creo que es. El libro se llama Quebra Nagat. Quebra Nagats, este es el idioma de ellos, supongo, o es Islam. El libro de la gloria de los reyes de Etiopía, una crónica pretendidamente histórica de los reyes de Etiopía. Pretendida. Remonta su genealogía hasta Menelik, hijo del rey Salomón. Menelik. Cuentan algo de la Relación entre hebreos. de la- Arca de la Alianza. Vale, interesante, no lo conozco. 5. Pues antes de la siega, ojo, antes de la siega, al acabar la floración, cuando su fruto en cierne comience a madurar, cortará los sarmientos con la podadera y los pámpanos listos arrancará y podará. Es decir, cuando empiece a crecer allá fuertemente la Torá, Dios empezará a llamar gente de ese lugar. Y yo veo que esto se está cumpliendo en ese momento. Porque como lo decía ahorita la hermana Claudia y yo les contaba también, hay mucha gente de Etiopía migrando a la tierra de Israel y haciendo conversiones al judaísmo o fundando propias comunidades sin convertirse al judaísmo. Y si quieren, busquen eso, los Beta Israel. Y tienen allá comunidades en Etiopía donde utilizan sinagogas y todo. Y yeshivas, ya vimos anoche la diferencia entre sinagoga y yeshiva, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sinagoga y yeshiva? A ver si me dice entender anoche. Yeshiva es el centro de estudios, ¿no? Yeshiva es el centro de estudios. Sí. Y la sinagoga ya es donde hay más lugares como en común, ¿no? Como la cancha de fútbol, el restaurante. Y mostramos la sinagoga en Argentina, ¿no? Que tenían hasta parque de diversiones y todo. Y tienen también la yeshiva, que es el lugar de estudio. ¿Cierto? Exacto, es algo mucho más global, donde permite, es como una, ¿cómo le llaman aquí? Como un club. O sea, más social, han, otro más estudios. han ido de pronto a compensar, ¿cierto? Donde uno llegue y encuentra piscina, sí, piscilago, por ejemplo, que me viene mucho a la mente, ¿no? Hay piscina, hay río, hay de todo un poco, hay canchas, hay para quedarse, para hotelear, hay zoológico, hay también lugares donde se puede pedir para hacer reuniones allá, conferencias, hay restaurantes, sí, eso es una sinagoga, ¿vale? Es un lugar bien armado, mientras que esto es más que todo una yeshiva, un lugar de estudio. Como le dije anoche, no es que esté mal, simplemente que los judíos ya trascendieron de la yeshiva a armar su propia comunidad. Y la comunidad, la sinagoga, ¿qué jala? ¿Qué jala la sinagoga? La formación del gueto, ¿sí o no? La formación del gueto. Es decir, si tenemos la sinagoga, los lugares públicos comunes, ya se empieza a armar ¿qué? El gueto, el grupo de que todos viviéramos alrededor de la comunidad. El cristianismo empezó así, o sea, como está empezando los centros de estudio. ¿El cristianismo en qué época? Porque No, pues cuando empezó en la época de Jesús. los seguidores de O Yeshua. sea, se reunían así como en casa, Sí. en sitios. Mira que Pues, en el libro de Hechos está la transición, porque en el libro de Hechos muestra que hay centros de estudio, pero hay unos versículos de Hechos donde dice que ya había gente que estaba viviendo junta y compartiendo las cosas, ya habían pasado al nivel ¿qué? Sinagoga, comunidad. Pero ellos, creo, a mi manera de verlo, creo que se basaron fue más en el esquema de los esenios, que en el esquema de los esenios lo que había era unas comunidades
como ya demasiado integradas, donde todo era dentro de la comunidad, o sea, no había acceso a gente fuera de la comunidad, todo interno. ¿Sí? Yo te comprendo eso. Eso no es demasiado cerrado que de alguna forma, no sé cómo decirlo, no tendría contacto con el sitio. No sé, es que me parece todo. O sea, me encanta la idea, pero a veces pienso que... Bueno, lo que tú nos estás diciendo sería como más de corte escenio, o sea, muy cerrado, pero el judaísmo no lo hace así, el judaísmo es más abierto, excepto ellos, los lituanos, que como te digo, armaron su gueto y no dejan entrar a personas que no sean como de su propia creencia o rama, ¿sí? Puntualmente que no sean negros. Sí, Pero pues, en la sinagoga de era 95, sí, ya no dejan entrar tantas. vale, Sí, porque Para un punto en el que tengan que abrir. tiene que, es muy cerrado. Es muy exclusivo. No va, tienes que ser conectado. con papeles y todo, sí, sí, eso es cierto. Son, sí, algunos tipos, ellos son muy Chabad, ¿no? Allá en el norte es muy Chabad y pueden estar influenciados un poco por esta ciudad del hasidismo, ¿no? Una exclusividad, yo no lo percibo así tampoco, pero sí considero que deberíamos observar el caso de Chabad Argentina, donde crearon una comunidad abierta, pero está el lugar llamado la sinagoga, comparten un montón de espacios en común, ¿cierto? Es diferente, es diferente. Claro, así es. Seguimos. Dice que, bueno, que él va, cuando empieza a crecer la Torá, él va a cortar a los que necesite cortar y se los va a llevar ¿para dónde? Para la tierra de Israel. 6. Serán dejados juntamente a merced de las aves rapaces de los montes y de las bestias de la tierra. Pasarán allí el verano las rapaces y todas las bestias terrestres allí invernarán. Es decir, en aquel lugar va a haber alguna persecución grave. Y esa persecución grave justifica que Dios empiece a llevarse a muchos de esos que Él va a preparar a la tierra de Israel. Y yo creo que, vuelvo y repito, eso lo estamos viendo hoy en día, porque con el aumento del Islam se ha aumentado una persecución contra la población no islámica. Y entonces, ¿qué le ha tocado a mucha de esa gente? Empezar a irse para Israel, que no hay para dónde más. ¿Sí? Porque ¿a dónde se van a ir? ¿A Irán? ¿Con más musulmanes? ¿A Egipto con musulmanes? El único lugar de Oriente Medio donde la gente que no sea musulmana puede vivir tranquilamente es en Israel, incluyendo a los musulmanes, incluyendo a los homosexuales. El único lugar del Oriente Medio donde los homosexuales viven en paz es en Israel. Y cuando dicen, no, es que Israel es un estado opresor, en términos políticos, no, al contrario, en términos políticos es el más liberal de la región. Permite a los homosexuales, ¿sí o no? Permite en algunos lugares la adopción de parejas del mismo sexo. Hay libertad religiosa. ¿En Irán hay libertad religiosa? No. ¿Permiten a los homosexuales? No, el castigo es que los tiren de un edificio de 4 pisos de alto, es el castigo por ley, ¿sí o no? En Irán, el castigo para ser homosexual es apedreamiento hasta la muerte. El único lugar de Oriente Medio en términos políticos que es liberal, no libertario, liberal, es la tierra de Israel. O sea que nosotros tenemos el debate ganado en 2 ámbitos. Yo puedo ganar el debate contra alguien que esté en contra del Estado de Israel. A nivel histórico, le puedo ganar el debate porque donde abren, cualquier hueco que abren en Israel, encuentran cosas hebreas. ¿Sí o no? Y el otro tópico que le puedo ganar a alguien en el debate es a nivel político. O sea, a nivel político, el Estado de Israel es el que le da protección a todo el mundo allá. Cualquier persona que emigra de un país árabe, ¿a dónde se va a vivir? ¿A Israel? ¿A dónde se va a ir a vivir? ¿A Turquía porque lo persigan los árabes? ¿Sí me van a entender? No tiene sentido. ¿Verdad? Seguimos. Ese es el debate más fácil de ganar. El debate de Israel como Estado. Dice, no, es que Israel invade Palestina. Si Israel quisiera, ya Palestina no existiría. La fuerza militar ya los hubiera aplastado. Pero no se preguntan quién le regala, porque es así, quién le regala la luz, el agua, el gas, la gasolina a Palestina. ¿Quién se la regala? Médicos le montan campamentos en la frontera, le reciben a los niños que, por ejemplo, pierden a sus padres, son huérfanos, en Israel los reciben y les ubican familias. Exacto. Entonces, ¿cuál es realmente el opresor allá? O sea, a nivel político ese debate está ganado. Es un debate que ni siquiera vale la pena dar, la verdad. ¿Sí? 7. En aquel tiempo se presentará. Entonces, está diciendo el creador lo siguiente: vayan, lleven el mensaje a los etíopes. El mensaje es el siguiente: muchachos, estén atentos al llamado desde el monte santo. Yo los voy a llamar a través de una trompeta, o sea, a través de un shofar. Pero antes de eso yo enviaré misericordia con ustedes, estén grave, y me empezaré a llevar de a pocos a los que yo tenga ya formados. Sin embargo, va a haber persecución en aquel lugar, van a haber fieras que los van a atacar.
Pero miren la esperanza en el 7. En aquel tiempo se presentará un obsequio a Yud-Heh-Vah-Heh Sebaot, o sea, de los ejércitos, del pueblo alto y obstinado. La palabra que se utiliza para piel brillante, la expresión para piel brillante, también puede funcionar para obstinado o para rebelde. Es decir, yo me puse a mirar y dije, pero ¿por qué les dieron ese título de obstinado? Si finalmente todos somos como de cierta manera obstinados. Y encontré que es que los etíopes no se dejaban oprimir por otro pueblo. Ellos vendían su servicio, ¿sí? Pero si llegaba alguien a conquistarlos, no se dejaban conquistar y domar. O sea, es más obstinado, pero en términos como de rebeldía. O sea, eran como rebeldes, como guerreros, lo que decía arriba. Entonces dice, dime. Pero digamos, que me causaba curiosidad con respecto a la parte de África, no sé si será, o sea, dividido en esa parte de los que oprimieron para ir a ser esclavos. Es decir, que, o sea, yo me pongo a pensar que si son altos, robustos, ¿sí? O sea, como fueron dominados, digamos, por los españoles, que tenían unos rangos muy diferentes, o sea, por si fuera por ganar en fuerza, pues ganarían ellos, ¿sí? Vale, la pregunta es, ¿cómo lograron domarlos o dominarlos los europeos, ¿cierto? A los africanos si tienen esta ventaja física. Por la inclusión principalmente de las armas de pólvora o armas de fuego. Eso fue lo que les dio la ventaja técnica. Pues, o sea, y me imagino, digamos, en esta parte de los indios, sí, que alguna vez se comentó, que, mejor dicho, se pararon hasta lo último y eran como muy a la defensiva. Sí. Y estos pueblos que tenían altura, guerreros, que trabajaban en ser guerreros, ¿sí? Eran mentalizados a ser guerreros. Y porque como que eran a dominarlos, o sea, teniendo todas sus herramientas desde el nacimiento, decirlo así. Vale. Sí, no solamente la inclusión de armas de fuego, sino que las guerras que libraron para poderlos capturar y ser esclavos y eso, fue también dirigida por otros africanos, o sea, personas negras que compartían más o menos estas características físicas, ¿sí? O sea, exactamente. O sea, los europeos donde llegaban, ellos no llegaban porque, como tú dices, tenían unas desventajas físicas notables, en tamaño y también en alimentación, eran peor alimentados que los que estaban acá. Pero ¿cómo lograban ellos conquistar otros pueblos? Aliándose con lugareños, como en México, ¿no? Para que los españoles pudieran tumbar el imperio azteca. Ellos fueron en primera medida solos y combatieron contra los aztecas y los derrotaron. Entonces Hernán Cortés, ¿qué hace? Se une con otras tribus de la región y les promete paz, les promete un montón de cosas, con tal de que le ayuden a combatir al enemigo fuerte que eran los aztecas. Y en la guerra fue así, fueron otros pueblos contra los aztecas. Entonces en África fue lo mismo. Cuando llegaron los europeos, salieron con tribus locales y esas tribus locales sí le tenían el tiro a los de su propia región. Porque pueden desplazar por todas partes. Claro. O sea, tengan, ¿no? Porque los amotinamientos y todo con esa gente tan fuerte. Porque yo sí he visto hombres así, pero sí, claro, obviamente físicamente superiores. ¿Cómo dominar a una persona de esa contextura? Claro, ¿y qué hicieron? Cuando los traían acá a América, los separaron. El hijo va para Cartagena, el nieto, el papá va para Jamaica, o sea, los separaron para que tuvieran más problemas al unirse, ¿sí? Y pues obviamente aquí en América hay un montón, si quieren lo buscan después, en Colombia puntualmente, porque aquí era el centro de la esclavitud de América, este caso, los cimarrones. En el Museo Nacional hay un salón, una sala, una exposición dedicada solamente a los cimarrones. ¿Quiénes eran los cimarrones? Los negros que se declararon en rebeldía acá. Y ahí el caso de unos negros en una finca aquí en Agua de Dios, dice, estaba recogido en historia, en documentos de la iglesia, que los negros se rebelaron, 15 negros, y que el ejército español fue allá y no los pudo derrotar. ¿Y qué le tocó a España? Desde Madrid mandaron una ley del rey donde decretaba esa finca como un territorio independiente, porque no pudieron con los manes. ¿Sí? Los cimarrones, pues que liderar. Usaban ese tipo de cilantro. Que es de hojita larga, como que diferente, o sea, como que usamos, sí. Porque ellos lo tomaban como amuleto. Ah, vale. Siempre pues, lo guardaban como si fuera. Okay. De suerte, de protección, vale. Sí, los cimarrones. ¿Y han escuchado el apellido Balanta? Balanta, que es siempre apellido de personas negras, ¿no?
Balanta es el apellido de estos primeros cimarrones que se revolucionan. O sea, si usted conoce a una persona de apellido Balanta, es muy probable que sea descendiente de esos negros que se revolucionaron en la finca de Agua de Dios. ¿Sí? Balanta. Bueno, seguimos un dático ahí extra, ¿no? Dice, el pueblo alto y obstinado y gente fuerte desde el principio, de nación poderosa y conquistadora, la cual ríos cruzan su tierra, hacia el lugar del nombre del creador de Sebaot, el monte de Sión. Es decir, está diciendo el texto, Dios va a tomar de ellos y los va a llevar ¿a dónde? Al monte Sión. Entendimos todo el pasaje. Miren cómo el pasaje, todo el capítulo 18, está cruzado ampliamente por un componente histórico y geográfico. Y cuando uno entiende eso, claro, entiende la profecía y dice, Dios está diciendo que va a llevar de ellos en su momento al monte de Sión. O sea, conclusión, hay escogidos allá en esa zona del mundo y Dios los va a llevar al monte Sión. O sea que este capítulo hay que mostrárselo a personas del judaísmo que son racistas, pero si la escritura dice otra cosa, ahí dice que ellos van a estar en el monte Sión. En Hechos hay algo que dice, habla con Felipe y un etíope y estaban leyendo Isaías. Ya te digo qué texto de Hechos es. El texto de Hechos, ya, por aquí yo lo mencioné, Hechos 8:27, donde menciona que Felipe se encontró con un etíope y que el etíope iba leyendo el libro de Isaías y quería entenderlo. Vamos a leerlo, 8:27. Terminamos ahí, ¿vale? No le vamos a leer, pero puede servirnos. Ahora va haciendo lectura de un libro como Isaías, ¿no? O sea que también vemos que ellos tenían copias de los libros y eso muestra que estaban interesados en el tema. No, dice que está leyendo creo que el 53. Hechos 8:27. No, ese no es. Sí. Hechos 8:27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea que él era practicante de Torah, ¿cierto? Y se echó un viaje largo, eran creo que 2 meses por tierra, 2 meses para ir a adorar a Israel, a Jerusalén. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, o sea que el tipo leía en voz alta, ¿no? 8:30 ya. Pero, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? En Israel, en Jerusalén de aquel momento, los saduceos no enseñaban la Torá a personas que no fueran judías. Los fariseos sí, pero los saduceos no. Y como él era un alto funcionario, a mi manera de ver, yo creo que él fue y se reunió ¿con quién? Con saduceos. Y no le explicaban mucho los mandamientos, los capítulos. Y dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces le abrió un portón gigante a Felipe, ¿no? Y miren lo que Felipe le dice. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, Isaías 53, ¿cierto? Y dice, bueno, que Felipe le explicó que era el Mashiach y todo eso. Y dice más adelante que lo bautiza, ¿no? Dice 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, o sea, quién sabe qué lugar, y dijo el eunuco, aquella agua, ¿qué impide que yo sea bautizado para hacerse seguidor de Yeshua? Felipe dije, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, le está diciendo, de seguir a Yeshua no es meterse al agua, es primero que todo, ¿qué? Creer, entender. Y respondiendo dijo, creo que Yeshua es el Hijo de Dios. No dice que crea que es el Mesías, porque anoche lo dijimos que el título Mesías en aquella época mucha gente lo tenía. El problema era ser ¿qué? Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le sumergió, le bautizó. ¿Me hago entender? Interesante, ¿no? Vamos a hablar hasta ahí. Bueno, sí, te escuchamos. ¿Quién va a hablar ahí? ¿Alicia? Sí, señor. Pero Sergio, entonces sí tiene sentido lo que la Reina Valera colocó allí, que era una profecía para Etiopía, ¿no? Sí, sin embargo, como lo mencionamos ahorita, no siempre Cush hace referencia a Etiopía, pero en este pasaje sí hace referencia a Etiopía. En este sí, pero no en todos, ¿vale? O sea, hay que mirar cuando aparezca Etiopía, verificar realmente si es Etiopía. ¿Por qué? Porque colocaron todas las Etiopías
Todas las Kush las colocaron como Etiopía, pero no, Kush tiene muchos pueblos, Sudán, bueno, etcétera, pero uno de ellos es Etiopía. En esta profecía sí es Etiopía, pero en otros pasajes está mal puesto Etiopía, ¿vale? ¿Me hice entender, Alicia? Señor. Listo, vamos a orar, vamos a ver al Creador. Le recordamos también la Sedaká, ¿cierto? Hoy, gracias al Creador, a una hermana que nos envió para las impresiones y eso, pues pudimos nuevamente tener los materiales, gracias al Creador. Les recuerdo también que algunas personas nos quieren ayer, que por el Shabbat, que es posterior al Shabbat, hasta mañana, ampliamos las inscripciones a la Yeshiva Mitkaen y al pago de los cursos que ya de pronto hayan por ahí tomado, ¿listo? Vamos a orar, vamos a leer gracias al Creador en esta mañana. Por lo que nos permite aprender. Yo sé que el recorrido que hacemos es un poquito complicado, que hay que meternos en la parte histórica, geográfica, pero es así como se entienden los textos, ¿no? Padre, te damos gracias por tu bondad, te alabamos solamente a ti, Padre eterno, tú eres el único y benevolente Yud-Heh-Vah-Hei Sebaot, eres el único y poderoso que nos traes a nosotros conocimiento de pecado, justicia y juicio. Acuérdate de nosotros, Padre eterno, en medio de este lugar, ten misericordia y permítenos seguir guardando Shabbat. Padre eterno, acuérdate de nuestra congregación, acuérdate de nosotros, acuérdate de cada miembro, de cada sinagoga, Keilah, Yeshiva, de tu nación. Gracias te damos y ten misericordia de cada uno de nosotros en este Shabbat. Te alabamos, exaltamos tu presencia, ahora y siempre. Amén. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Shalom y buena tarde. Shalom, gracias, Sergio. Shalom, buena tarde, que estén bien. Shalom. Shalom. Gracias.